yo. Hay una familia en nuestra iglesia que hace 6 meses se movieron de Bogotá a Bucaramanga, a Barranca Bermeja se llama la ciudad. Es una población del norte de Santander. Y estos hermanos comenzaron a ganar armas, comenzaron un club bíblico. Están haciendo lo que aprendieron en nuestra iglesia, en realidad, que acabo de entregar también, por cierto. Y tuvimos 2 días especiales. Llevaba al pastor Manuel Salazar de aquí de La Puente. En 2 días tuvimos más de 300 personas salvas y fue increíble el tiempo ahí que tuvimos. Hoy por mi hija Rupi, es probable que tengan que traerle para determinar, que tengan que traerle en estos próximos días. Van a hacer otros estudios, están realizando hace un rato con el médico de nuestra hija Ruth. Hoy estaba en consulta y cree que necesitan hacer una tercera toma de muestras médicas aquí en Milpitas. Ahora cambiaron el laboratorio de Palo Alto a Milpitas, ahí mismo en el norte de California. Y bueno, hemos avanzado de una forma increíble porque en las propias fuerzas hubiera sido imposible hacer estudios de tan alto costo. Hemos invertido cada prueba médica, nos cuesta casi $5,000. Hemos hecho 2 veces estos estudios. Le contaba al pastor que iba. ¿Cuántos conocen a Talía? Bueno, yo sé que ustedes son cristianos, ¿verdad? Pero Talía es una cantante, ¿verdad?, de música, que tiene la misma enfermedad de mi hija y ella va a hacerse ese laboratorio, sus pruebas para enfermedad del año, también tiene la misma enfermedad que nuestra hija. Bueno, la diferencia es que ella tiene a Tony Motola de su lado, que es un millonario, ¿verdad? Pero bueno, nosotros tenemos a nuestro Dios, ¿verdad, hermanos? Bueno, les pido de sus oraciones. Es probable que llegue la próxima semana nuestra hija Rupi aquí, ¿verdad?, para tomarle la muestra médica y retornarla otra vez a México. Y bueno, eso va a marcar la pauta de si también retiran su vesícula, ¿verdad? Eso ya es normal para nosotros en el sentido humanamente hablando, ¿verdad? Gracias, pastor. Me estaba cocinando, ¿verdad? Pero han sido 3 años de antibióticos, de forma de que pues sí es un reto seguir atendiendo a nuestra hija. Ahora, por eso, hermanos, queremos volver en enero. Nuestro proyecto es comenzar otra iglesia más. La meta es volver y comenzar ahora sí otra vez ya de cero nosotros y probablemente ya con uno nada más o 2 de nuestros hijos regresando al campo misionero. Juan capítulo 21, acompáñenme en su Biblia. Gracias por su paciencia. Juan capítulo 21. Faltan muchos de los miembros de la iglesia que comúnmente uno ve aquí, ¿verdad? Espero que no se hayan vuelto dormilleros, ¿verdad, pastor? Juan capítulo 21, acompáñenme en su Biblia. Juan capítulo 21. Y bueno, sus oraciones valiosas. Te contaba yo al pastor que, bueno, como escuchó, ¿verdad? Cada estudio son casi $5,000 más tratamiento. Déjenme compartirle algo breve. En noviembre, que yo vine para la conferencia de misiones, estábamos necesitando el equivalente a $5,000. Los adquirimos, los hicimos los estudios, gracias a Dios, pero salió una bacteria que es la que están tratando ahorita con un tratamiento para malaria. Cuando yo me entero que mi hija tiene esta bacteria activa y que se tiene que tratar con ese tratamiento para malaria, en México nos vendían el medicamento cada frasco de 30 días por el equivalente a casi $20,000, que vienen siendo como $1,650, $1,700. Yo dije, caray, ¿ahora de dónde voy a sacar tanta plata, verdad? Tanto dinero. Yo estaba en Colombia en esos días y bueno, comencé a buscar en Colombia no lo pude adquirir el medicamento. Llamé a una médico, ¿verdad?, que es infectóloga, que también trata a nuestra hija en Ciudad de México, y me dijo esto: señor Murillo, yo tengo un frasco de 60 pastillas, 60 días, ¿verdad? Tiene que pasar por él el día de mañana. Yo salía de Bogotá, Ciudad de México en la noche y llegaba por la mañana. Venga aquí a las 9 de la mañana a mi consultorio. Le dije, ¿cuánto cuesta, doctora? Nada. Me lo donaron el tratamiento para regalarse. Yo compré otro medicamento aquí me costó $500. El faltante, que eran 3 meses de tratamiento, aquí cuestan $500 cada frasco. Un pastor amigo de Indiana se enteró de que mi hija necesitaba este tratamiento y me dijo, ¿por qué no me mandan la receta? Yo voy la siguiente semana a Ciudad de México. Mandé la receta, compró el medicamento y cuando me lo estaba entregando me dijo, hermano Murillo, Dios puso en mi corazón regalarle las 3 meses faltantes de tratamiento. Entonces, hemos sido de milagro en milagro. Dios ha sido tan bueno, tan fiel, que nada más les pido que sigan orando para que el Señor siga obrando para bien en esto, ¿verdad? Siempre lo hace, siempre obra para bien, ¿verdad? Juan 21, acompáñenme allá, por favor. Gracias, pastor Urias, por la confianza. Hermano Urias, siempre es un gusto verle, con todo respeto, ¿verdad? Les aprecio muchísimo, y aunque me dijo obispo, reverendo, doctor y todo lo demás, todavía aún así lo aprecio, pastor Urias, ¿verdad? Gracias, Dios lo bendiga, ¿verdad? Iba a decir cardenal de Pomona, pero no creo. Él merece mi respeto, ¿verdad?
Muy bien, Juan capítulo 21. Póngase un momentico de pie, ya se dice momentico, chiquitico, poquitico, ¿verdad? Y bueno, yo todavía estoy conservando mi residencia, cuidándola, ¿verdad? Para evitar que precisamente se venza el plazo de poder retornar y retomar nuestro ministerio allá. Juan 21. Y vamos a leer del versículo 15 al versículo 19, por favor. Una vez que usted esté ahí, por favor, nomás diga amén para saber que ya está ahí. ¿Listo? Amén. Vamos a leerlo de forma alternada. Yo leo el 15, ustedes el 16 y todos en el 19. Miren lo que dice. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volví a decirle la segunda vez, todos por favor: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a la iglesia. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde quiera que no vayas. Todos en el 19. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió: sígueme. Yo quiero hablarles el día de hoy de, probablemente no de las declaraciones que comúnmente nosotros estamos acostumbradas o acostumbrados a escuchar, de el significado de cada vez que Jesús le pregunta a Pedro si me amas. Es bien sabido que hay tres términos en el idioma original que hablan del amor: eros, filos y ágape. Pero quiero ser más práctico en esta tarde, en esta noche. Quiero que piense por los siguientes minutos en esta serie de declaraciones que el Señor Jesús hace a Pedro y le pregunta: Pedro, ¿me amas? Porque yo creo que cada hijo de Dios deberíamos de responder una pregunta retórica que probablemente tiene algo de respuesta. La pregunta es esta: si yo amara a Dios, si yo amara a Dios. Vamos a orar, y piden su rostro, cierren sus ojos. Vamos a orar. Señor, con todo respeto, amor y reverencia hacia ti, pido, Señor, que me uses como un instrumento en tus manos. Yo no soy capaz de mis propias fuerzas. Soy tan débil, tan frágil, tan humano como cualquiera de los que estamos aquí, que comprendemos que solo el milagro de tu gracia puede hacer una diferencia en nuestras vidas. Señor, no hemos venido a escuchar voz de hombre, hemos venido a escuchar tu palabra. Queremos que nos nutras con ella y que nos hables, que salgamos de aquí meditando en cuánto y de qué manera te amamos, Señor. Bendice tu palabra, Señor. Háblanos en Cristo Jesús. Amén. Puedes sentarse. Para ninguno de nosotros es desconocida la vida del apóstol Pedro. El apóstol Pedro, junto con otros 11, fueron los que formaron parte del grupo de los 12 hombres escogidos para que sirvieran al lado del Señor Jesús como apóstoles, enviados con una comisión. Es interesante porque al pensar en esta porción de la palabra de Dios, tenemos que pensar en todo lo que conlleva la vida de Pedro. Pedro, como todos sabemos, fue el hombre que fue salvo gracias a que su hermano Andrés lo trajo a los pies del Señor, y fue cuando surgieron esas famosas palabras que el Señor Jesús dijo en Mateo 4:39 cuando dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Pedro pareciera ser que durante toda la vida que estuvo cerca del Señor Jesús, fue esa clase de persona que tuvo tantas adversidades con su carácter, con su persona, con su fe, y que pareciera ser que en el ocaso del ministerio terrenal del Señor Jesús cometió el error y la falla o pecado de negar a su maestro en los momentos más difíciles de nuestro Salvador. De Pedro hay muchas cosas que podemos decir. Un pescador,
con carácter recio, que a la misma vez, hermanos, fíjense bien, tuvo esa clase de fe que muchos de nosotros a veces pensamos que somos dignos de cuestionar, olvidándonos que tuvo una fe probablemente mayor que la que nosotros tenemos. ¿Cuántos de ustedes no recuerdan ese momento en el que el barco donde iban los discípulos estaba a punto de hundirse a causa de la tempestad? Y la Biblia nos dice que el Señor Jesús llegó caminando sobre el mar, calmó la tempestad, y el Señor Jesús escuchó de Pedro diciéndole: Señor, manda que vaya allá a ti, Señor. Y el Señor se lo permitió. Caminó algunos cuantos pasos y la Biblia nos dice que las olas, lo profundo del mar y lo embravecido que se encontraba, llegaron a poner a Pedro en un punto de duda que le llevó a hundirse. Y todos recordamos esas famosas palabras que Jesús le dijo a Pedro: ¿por qué dudaste? ¿No es la verdad? ¿Por qué dudaste? Pero nos olvidamos que Pedro pudo caminar por algún breve, corto tiempo sobre las olas sin hundirse. Yo tengo tanto respeto por el mar, hermanos, que probablemente si yo hubiera intentado caminar sobre las olas, me hubiera hundido en el primer intento de tratar de caminar sobre las olas. Pero Pedro no. Pedro fue esa clase de persona que pudo experimentar casi cada milagro de manera cercana del Maestro. Han de recordar ustedes ese momento donde Jesús se transfigura delante de sus tres más cercanos discípulos. Y la Biblia nos dice precisamente que el Señor escucha una vez más en labios de Pedro: Señor, si quieres, manda que hagamos una enramada aquí, nos quedamos, hacemos una fiesta aquí. Y la Biblia nos dice claramente que Pedro recibió la voz del Señor que le decía: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia a él oír. Básicamente lo que el Señor le estaba diciendo a Pedro es: Pedro, guarda silencio, que tienes que aprender a escuchar y ver la majestuosidad de tu Maestro, del divino Jesús, ¿no es la verdad? Del gran Maestro de maestros que es Cristo Jesús. Amén. Pedro, hermanos, fue esa clase de persona que en el momento más crucial precisamente de la vida y ministerio terrenal del Señor Jesús, escuchó palabras de su Maestro que le decían que iba a haber un momento en el cual todos se iban a escandalizar de él. Y la Biblia nos dice que Pedro, con ese ímpetu, ese arrojo, ese carácter tan impositivo que tenía en su vida, Pedro le respondió al Maestro y le dijo: Señor, aunque todos te nieguen, yo no, Señor. Yo no te voy a negar. Gracias, muy amable. Y si es necesario, Señor, iré contigo hasta la misma muerte. ¿Recuerda usted estas palabras? Si es necesario, Señor, voy a morir contigo. Y pareciera ser que Pedro estuvo tan en serio de cumplir su palabra que cuando Judas entregó a Jesús con un beso en la mejilla, Pedro sacó su espada y le cortó una oreja al soldado romano llamado Malco. Dígame si no es verdad. Pedro es esa clase de persona que sabía tener arrojo, carácter, disciplina. La verdad es que sería intrépido la vida en la cual Pedro vivía. Pero Pedro también recibió de parte del Señor esas palabras anteriores a este evento donde Pedro le corta la oreja a Malco, de que antes de que el gallo cantara 2 veces, Pedro le iba a negar 3 veces. ¿Cuántos de ustedes y yo no recordamos esa historia tan triste, no es la verdad, y tan emotiva? Donde la Biblia nos dice que nuestro Salvador estaba siendo maltratado, golpeado, herido. La Biblia nos dice, hermanos, en el libro de Isaías 53, todos los sufrimientos del Cristo sufriente o del siervo sufriente. Y la Biblia nos dice precisamente, hermanos, de que una y otra vez y una tercera vez más, Pedro recibió las palabras de diferentes personas diciéndole que era un discípulo de Jesús. Respondió diciendo: no le conozco. Respondió diciendo con malas palabras que ni siquiera era él, pero aún dice la Biblia que su manera de hablar le descubría, ¿sí o no? Era tan palpable que había estado con su maestro, fíjense bien, que su manera de hablar había cambiado aún a pesar de que era un pescador.
Pueden imaginarse ustedes una tercera vez, no le conozco. Y de pronto sentir la mirada de su maestro, el Señor Jesús, recordándole a Pedro, porque la Biblia dice eso en los 4 evangelios, que le miró fijamente y Pedro salió afuera llorando amargamente. Eso marcó la pauta, hermanos, para que Pedro volviera a su vida de pescador. ¿Recuerdan ustedes que cuando la Biblia nos dice que el Señor se presentó resucitado, y por cierto, y Jesús sí resucitó, ¿no es la verdad? La Biblia nos dice, hermanos, de que Pedro se encontraba en esa barca desnudo y al saber que estaba el Señor Jesús ahí, no pudo hacer otra cosa sino lanzarse a lo profundo del mar por pena, por vergüenza, porque probablemente iba a ser expuesto ante su maestro con pena de que ya no le representaba como debería de representarle. Y al final, fíjense bien, al final de la historia, antes de que Jesús resucitara, de ascender a los cielos con el Padre Celestial, el Señor se toma un tiempo para atender la vida de Pedro y le dice estas declaraciones que acabamos de leer el día de hoy. Son preguntas que bien podríamos permitir que ellas mismas se convirtieran en un lenguaje personal para usted y para mí. Porque es muy fácil, escúchenme bien, como dice Mateo capítulo 7, versículo 16, que este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Es muy fácil decirle al Señor: Señor, te amo. Señor, estoy comprometido contigo. Yo quiero seguirte, yo quiero servirte, yo quiero hacer tu voluntad. Pero muchas veces nuestras acciones pareciera ser que marcan lo opuesto a lo que tanto nosotros proclamamos con nuestras palabras, diciendo que amamos al Señor. Yo me pongo a pensar en esta noche, hermanos amados, que si el Señor viniera el día de hoy a usted y a mí nos preguntara estas palabras. Y más que eso, que si permitiéramos el día de hoy que el Señor usara su Espíritu Santo como lo hace, tomando su preciosa palabra en nuestra vida, y permitiéramos que ya no dijera Pedro me ama, sino que dijera su nombre o el mío. ¿Me amas? ¿Me amas? ¿Qué respuesta daríamos? ¿Qué cosas haríamos por el Señor? ¿Qué cosas cambiaríamos? ¿Qué cosas transformaríamos en nuestra vida como hijos de Dios? Porque yo creo que si yo amara a Dios como debería de amarle a Él en mi vida cristiana, haría algunas cuantas cosas en mi vida personal que reflejarían cuánto verdaderamente yo amo al Señor en mi vida como hijo de Dios. Si yo amara a Dios, ¿qué haría, hermanos amados? Miren, rápidamente le quiero llevar a pensar en lo que dice la palabra de Dios. Escúchelo, yo se lo leo este pasaje, pero si va conmigo al Salmo 119, miren lo que dice el versículo 57. Mi porción es Jehová, he dicho que guardaré sus palabras. En el versículo 97 la Biblia nos dice una declaración más con respecto a la palabra de Dios. Oh, cuánto amo yo tu ley. Miren lo que dice allá. Todo el día de ella es mi meditación. En el Salmo 119, versículo 113, David dice aquí claramente, hermanos, que aborrezco a los hombres hipócritas. Y miren lo que dice: mas amo tu ley. Y luego dice en el versículo 163 algo similar cuando dice: la mentira aborrezco y abomino. Y miren lo que dice: tu ley amo. Si yo amara a Dios, definitivamente la primera cosa que yo pondría en evidencia en mi vida como hijo de Dios es cuánto tiempo paso delante del Señor leyendo su preciosa palabra de nuestra vida. Leíamos un momento atrás que lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera a mi camino. La Biblia, hermanos, como dice un canto que entonamos con los niños, es cual martillo que parte la roca en dos, espada de dos filos, espejo a la Biblia. Él dice: es lámpara que alumbra como faro en la tempestad. Y luego dice: bendito el libro de mi Dios, la Biblia es para mí. ¿Conocen ese canto, hermanos? Es penoso tener que decir que hay tantos cristianos que a veces con palabras y con acciones externas, no profundas, decimos amar al Señor, y cuán lejos a veces estamos de Él cuando se trata de mantener comunión con la palabra de nuestro Dios
en nuestra vida cristiana. Se ha hecho un estudio y se ha dicho que menos del 30% de los miembros de la iglesia viven verdaderamente una vida espiritual. ¿Sabe lo que es leer la Biblia de pasta a pasta? Yo le pregunto a usted el día de hoy, ¿eso vive en casa? ¿Tiene usted una vida devocional donde usted puede decir, el Señor me habló a través de su palabra? Quiero preguntarle algo más. ¿Cuándo fue la última vez que usted pudo decir con gratitud al Señor, Señor, esta es mi segunda, mi tercera, mi cuarta vez en este año que he leído mi Biblia, Señor? ¿Y cuánto provecho me ha producido? Si no, yo puedo comprender por qué usted es frágil en su fe. Si no, yo puedo comprender por qué usted es, como Santiago lo describe, ¿verdad? Un hombre de doble ánimo en su consistencia cuando se trata de tener compromiso con el Señor en su vida cristiana como hijo de Dios. Mire, querido hermano, se ha dicho bien claramente que con 3 capítulos diarios y 4 el domingo, mire, usted puede leer la Biblia de pasta a pasta, mire. Pero yo creo que el cristiano que ama al Señor debería de tener mucho más relación con el Señor a través de su palabra. En su vida como hijo de Dios. Miren, yo tuve un profesor, yo no sé si yo conté esta historia aquí. Este profesor nos retaba a leer la Biblia no una vez al año, mientras era estudiante bíblico, sino una vez cada mes. Yo en una ocasión yo le pregunté al pastor, pastor, ¿cuántas veces al año lee usted su Biblia? Eso fue como 5 años atrás. Y él dijo, 276. Yo pensé que eran 276 hojas, versículos, capítulos. Dijo, no, hermano, y usted sabe que son 276 veces de pasta a pasta. Yo puedo comprender por qué muchos cristianos caemos con facilidad. ¿Por qué nos desalentamos en las cosas del Señor cuando deberíamos de mantener nuestro corazón ardiendo por el Señor en nuestra vida cristiana? ¿Tiene usted comunión con Él? ¿Dios le habla a través de su palabra? Uno de mis profesores decía que el cristiano debería de leer su Biblia hasta que su corazón ardiera por una verdad de la palabra de Dios en su vida como cristiano. ¿Ve usted su Biblia? ¿Medita en ella? ¿Memoriza pasajes de ella? ¿Pasa tiempo escudriñándola? Mire, porque si yo amara a Dios, definitivamente desearía caminar con el Señor a través de su palabra en mi vida como hijo de Dios. Miren, hermanos amados, la Biblia es luz, la Biblia es guía, la Biblia es dirección, la Biblia es fortaleza. Bendito sea el Señor, hermanos amados. Cuántas promesas uno llega a tener a través de su palabra cuando ella se convierte en el alimento del Hijo de Dios en su caminar constante de esta vida tan ajetreada y tan difícil en este mundo. Yo entiendo por qué cristianos no pueden resistir tentación y fracasar. No tienen comunión con la palabra de Dios. Yo puedo entender por qué el desánimo los domina a tantos creyentes que pareciera ser que el mismo diablo se los va a llevar, hermanos amados. Y es porque lamentablemente no amamos la palabra de Dios como deberíamos de amarla. Si yo amara a Dios, bendito sea el Señor, yo amaría su preciosa palabra. Meditaría en ella. Escudriñaría. Como dice en el libro de los Salmos, ¿cuál tesoro? Memorizaría. La pondría en práctica. Porque la amo. Y porque amo al que la inspiró y me la dio como guía en este andar de la vida cotidiana. Si yo amara a Dios, yo amaría su palabra. ¿Me amas? Puede pensar en esas palabras de Pedro, recibiendo las de Jesús. ¿Me amas? ¿Me amas? Porque si yo amara a Dios, amaría su preciosa palabra. Pero no solamente amaría su palabra. Mire, la Biblia dice en el Salmo 16:11, me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Mire, delicias a tu diestra para siempre. Mire lo que dice el Salmo 16:11, no hay problema. Vaya ya conmigo. Uno de los grandes errores de comer tan rico unas horas antes de predicar es que uno no puede predicar con comodidad gracias a las ricas tortillas de harina que comí y a la rica comida que nos dieron, ¿verdad? A veces es incómodo, ¿verdad? Uno no se puede mover, ¿verdad? Porque parece uno un tanque de guerra lento, ¿verdad, hermanos? Pero bueno, gracias, hermana, de verdad, por la comida. Si yo amara a Dios, no solamente amaría su palabra, hermanos. ¿Sabe qué amaría?
estar en la presencia del Señor para siempre. David dice, en tu presencia hay plenitud de gozo. ¿Sabe de qué estoy hablando, hermano amado? Estoy hablando de mantener una vida privada de oración. Mateo 7:7 nos dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Jeremías 33:3 dice, clama a mí y yo te responderé con cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Hermano amado, yo le digo que si yo amara a Dios, yo desearía estar en la presencia del Señor disfrutando de su comunión a través de la vida privada de oración como hijo de Dios. Yo quiero preguntarle el día de hoy, ¿tiene usted una vida privada de oración? ¿Todavía usted se puede levantar de su tiempo de oración, si es que lo tiene, sabiendo que el Señor ha escuchado sus peticiones? ¿Tiene usted un lugar, como dice ese famoso himno en inglés que ahora tradujeron? ¿Tiene ese lugar secreto donde usted puede buscar el rostro de nuestro Dios en su vida como hijo de Dios? La historia nos cuenta de Jorge Müller, este hombre que trabajó con los niños abandonados en orfanatos. Se dice que recibió más de $5 millones bajo su ministerio gracias a su vida privada de oración. ¿Cuándo fue la última vez que usted oró? Sabiendo que Dios contestó, escuchó esa oración por la que usted estuvo pidiéndole al Señor en su vida como hijo de Dios. Como recuerdo cuando recién nosotros llegamos a Colombia, cada vez que veo este video, recuerdo cuando llegamos a Ibagué y mi hijo tenía 2 añitos de edad o 3 ya. Al lado había ganado a Cristo a unos visitadores médicos que vivían al lado de su servidor. Y ellos tenían un hijito que tenía, Kevin, una bicicleta con 2 llantitas a los lados y mi hijo tenía un triciclo. Después de algunos días y de competir en triciclo, bicicleta, mi hijo se sabía en desventaja con la bicicleta y perdía todo el tiempo. Y un día me dijo mi hijo, papá, ¿podrías regalarme una bicicleta? Por favor, cómprame una bicicleta. Y no me estoy quejando, pero era mi etapa de recién llegado de misionero a Colombia. Y yo dije, hijo, no tengo dinero. Pero ¿por qué no hacemos esto? Le dije yo, vamos a orar. Y vamos a pedirle al Señor que te dé una bicicleta. ¿Quieres orar conmigo, hijo? Estaba chiquitito, usaba pañal todavía a veces. Me dio su manita y me dijo, ven papá, vamos a la sala y vamos a orar. Yo recuerdo que yo le dije, Señor, sabes que yo no tengo plata, no tengo dinero para comprar una bicicleta. Pero mi Dios, tú sabes que hemos dejado nuestro país y si es tu voluntad, ¿cómo me encantaría poder regalarle una bicicleta a mi hijo o que tú se la proveas? ¿Podrías contestar la oración de mi hijo David? Yo recuerdo que terminé orando en el nombre del Señor Jesucristo. Y después de eso le dije, hijo, te toca orar. Y oró. No recuerdo sus palabras, pero bien recuerdo que le dijo, Señor, tú sabes cuántas ganas tengo de una bicicleta. ¿Podrías darme una bicicleta? Y terminó diciendo, en el nombre de Cristo. Dios sabe, no estoy mintiendo. Terminando de orar, tocaron la puerta de nuestra casa. Era mi vecino, el visitador médico, y me dijo, señor Murillo, yo no sé por qué, pero Dios ha puesto en mi corazón regalarle la bicicleta a su hijo David. ¿Cuándo fue la última vez que usted ha tenido respuesta a sus peticiones? Hay cristianos que se han acostumbrado a el silencio de parte del Señor en sus vidas por lo cruelmente poco que pasan delante del Señor en su presencia. Cuando estar en la presencia del Señor, hermanos amados, es un gozo, es una bendición. Es las mayores bendiciones que el Hijo de Dios tiene, gozar de la comunión con el Señor en su vida cristiana. David decía en el Salmo 55:17, tarde, mañana, mediodía, oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. Daniel decía que cuando el edicto se firmó de parte del rey prohibiendo que no se orara a otro Dios que no fuera Nabucodonosor, en Daniel 6:10, dice la Biblia que entró y abrió las puertas o las cámaras de la cámara que daba hacia Jerusalén. Y dice la Biblia que abrió sus ventanas que daban hacia Jerusalén y se arrodillaba 3 veces al día como lo solía hacer antes.
Si no hay oración, no hay bendición. Si no hay oración, no hay mover de parte del Señor en nuestra vida cristiana. Si no hay oración, hermanos amados, miren, por eso tenemos hogares en desdicha, en desgracia, en fracaso, arruinados, perdiendo a nuestros hijos. ¿Por qué, hermanos? Porque nuestra vida privada de oración es poca. Y a veces hasta corta o nada. ¿Saben ustedes que viviendo en un país tan materialista y tan fácil de adquirir recursos, es muy fácil depender de usted en vez del Señor en su vida? Así es. Yo no sé de usted, pero mire, yo no puedo vivir sin saber que yo no dependo del Señor en todas las áreas de mi vida como hijo de Dios, hermano amado. Pero miren, si yo amara a Dios, yo desearía estar en la presencia del Señor, anhelando ver su mano obrando para bien en mi vida cristiana. Cuando yo oro, hermanos amados, y busco el rostro del Señor, hermanos, miren, Dios contesta con oraciones, con conversiones, con salvaciones, con vidas cambiadas. Pero a veces tenemos a tantos cristianos olvidados de este arte de orar pocamente en la vida de nosotros. Se ha dicho que los cultos menos concurridos, ¿saben cuáles son? Los cultos de oración. Y nos preguntamos, ¿por qué me va mal? ¿Por qué estoy en esta condición? Y penosamente usamos la vida de oración como una llanta de repuesto en medio de una situación difícil. Así es. Como un extintor de fuego, díganme si no es verdad. Donde se presenta un problema y Dios, ayúdame y súpleme y dame. Olvidándonos que nuestro Dios es mucho más que eso, hermanos amados, ¿sí o no? Que merece que el Hijo de Dios camine con él. ¿Sabe por qué Dios bendijo a la iglesia del libro de los Hechos? Había oración. ¿Sabe por qué, hermanos amados, había conversiones? Había oración. ¿Sabe por qué, hermanos amados, el Espíritu de Dios descendió sobre Jesús 120 en el aposento alto? Hubo oración. Amén. ¿Hay oración en su vida privada? ¿Está usted caminando con Él, disfrutando de la presencia del Señor? Mire, me mostrarás la senda de la vida y en tu presencia hay plenitud de gozo. Con el Señor uno no se cansa. Con el Señor uno siempre renueva sus fuerzas. Con el Señor uno siempre puede ver a Él obrar de forma que jamás uno se hubiera imaginado en la vida como hijo de Dios. Amén. Le venía contando al pastor uno que otro milagro que hemos tenido en recursos. Y me hizo el pastor así, ¿verdad, pastor? Yo nada más puedo decirle, no es esto, es esto. Amén. Es nuestro Dios. Si yo amara a Dios, caminaría con Él. Llevaría mis peticiones ante el trono de la gracia sabiendo que estoy ante la presencia de Dios eterno que merece que camine con Él. Si yo amara a Dios, amaría su palabra. Si yo amara a Dios, amaría estar en su presencia. Pero si yo amara a Dios, hermanos amados, miren, definitivamente también amaría la iglesia local. ¿Cuánto tiempo tengo más, pastor? Yo no quiero casarme. ¿Cuánto tiempo tengo más? Creo que estoy sobre el tiempo, ¿verdad? ¿Ya? ¿Le doy o le sigo? ¿10? ¿Me da 10? Gracias, muy amable. Si yo amara a Dios, definitivamente amaría la iglesia local. En el Salmo 92:13 la Biblia nos dice, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. En el Salmo 84, en el versículo 10, David dice algo interesante, y por causa del tiempo voy a citar algunos pasajes de memoria, porque mejor es estar un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Mira lo que dice: escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. ¿Recuerda lo que David dijo con respecto a la iglesia? Yo me alegré con los que le decían, a la casa de Jehová iremos. ¿Recuerda ese famoso mandamiento que el escritor de Hebreos, que es el apóstol Pablo, y si usted cree que fue alguien más, tiene el derecho a estar equivocado, ¿verdad, hermanos? Él dijo, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que el día del Señor se acerca. Hermano amado, si yo amara a Dios, amaría a la iglesia local. Tendría compromiso con ella. Tendría entrega hacia ella. Sería fiel a ella. No causaría problemas al cuerpo de Cristo, porque sé que a quien lastimo es a
que Cristo compró con su sangre preciosa, no sería crítico al cuerpo de Cristo. No la desanimaría. No levantaría mi mano en contra de ella porque estoy levantándome contra lo que Él compró con su sangre preciosa, hermanos amados. Sería fiel al liderazgo que Dios le dio a la iglesia. Aunque muchas veces pensemos que no es incorrecto, porque a veces pensamos eso. Bendito sea el Señor por la iglesia. Amén. En la iglesia, un día el Señor me salvó. Amén. En la iglesia, un día el Señor me permitió que me llamara al ministerio. En la iglesia, hermanos amados, un día pude conocer a la que ahora es mi esposa, con la cual cumpliré 23 años de casado. En la iglesia, hermanos amados, nos presentamos los dos de blanco por la gracia de Dios y conocernos en la bendición del matrimonio, honrándonos, diciendo que hasta que la muerte nos separe. En la iglesia, hermanos amados, un día presenté a mis 3 hijos, dedicándolos al Señor, diciendo que me hacía responsable por la vida de esos 3 niños y ahora adultos, que de alguna manera hoy aman y sirven al Señor dentro de sus ángulos donde Dios los ha colocado. En la iglesia, hermanos amados, yo he sido consolado. En la iglesia, hermanos amados, fíjense bien, yo he visto al Señor ver salvaciones y conversiones, y también ver iglesias edificadas, como vieron, por la gracia de Dios, sin mérito humano, hermanos amados. La gracia de Dios, nada más. Ha sido la iglesia donde yo he tenido consuelo en momentos más duros y difíciles, en estos 5 años de dificultades. Han orado por mí en la iglesia, y Dios ha respondido a través de la oración de la iglesia. Amén. ¿Ama usted la iglesia? ¿Tiene su afecto en ella? ¿Tiene su aprecio por ella? Porque miren, si amáramos al Señor, hermano amado, yo jamás pondría pretexto para no venir a ella. Bendito sea el Señor. La Biblia nos dice: mirad cuán bueno y cuán hermoso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y luego dice: es como el buen óleo, donde desciende la barba de Aarón, y dice: porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. No puedo quitar todo el salmo por causa del tiempo, pero si yo amara a Dios, tendría entrega a la iglesia, tendría compromiso a la iglesia, no me negaría a servir a través de los ministerios, por mínimos que parezcan, porque amo al Señor y amo su iglesia local. Con cuánta frecuencia encontramos tanta dificultad a cristianos que no quieren servir en ministerios donde a veces no somos tan vistos y aplaudidos. Así es. Yo no sé si usted suceda eso en su vida, pero en Colombia teníamos ministerios que cristianos no querían en nuestra iglesia. Ayúdanos a la cuna, comenzamos a crecer. Teníamos a veces más de 20 chinos mocosos allá en Colombia, para que me entiendan. Y a veces uno decía: hermanos, necesitamos a alguien en Salacuna. Y las miradas se cruzaban entre todas, y siempre las mismas personas sirviendo en la iglesia local. ¡Vamos a ganar almas! Y siempre los mismos. Con toda pena tengo que decirle que a veces exclamamos y decimos: Señor, ¿sabes cuánto te amo y nos necesitamos? La iglesia del Señor, la que compró con su sangre. Yo amar a Dios, amaría su palabra, amaría estar en su presencia, amaría la iglesia local, amaría las almas perdidas. ¿Recuerdan ustedes lo que dice la Biblia en Proverbios 11:30? Que el fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. Si yo amara a Dios, miren, testificaría con pasión, lo haría con entrega, lo haría con la conciencia de que con quien estamos tratando es con la eternidad de la vida de una persona, hermanos amados. Si yo amara a Dios, hermano amado. Yo les conté el caso de aquel hombre que era asistente de su pastor, que un día llegó y me abrazó y casi me da un beso en el cachete como argentino, diciéndome que le daba mucho gusto verme. Hermanos, ese hombre fue salvo en 2004. Emigró aquí a los Estados Unidos y se convirtió en asistente del pastor. Yo no sabía. Tuve el privilegio de llegar a Cristo. Estuve predicando en Georgia, y de pronto un hombre 3 veces más grueso que yo, es de huesos anchos, nada más, no es gordito, es de huesos anchos, ¿verdad? Y el hombre se acercó y me dio un abrazo, boricua. En 2007 me dijo: hermano Murillo, usted no se acuerda, usted fue a Puerto Rico a predicar y me habló de Cristo. Nadie se preocupó por hablarme de Cristo sino usted, porque hice la invitación, levantó la mano y nadie se acercó.
en esa iglesia. Terminando el culto me bajé, le hablé de Cristo. Emigró aquí a los Estados Unidos y ahora es un diácono de esa iglesia ahí en Georgia, la iglesia bautista Maranatha. Y podría pasar el tiempo contando las historias de gente que por pura gracia de Dios hemos ganado para que. Amén. ¿Puede usted hablar de un convertido? He escuchado a muchos cristianos hablar de glorias pasadas, diciendo, no, yo antes ganaba almas, antes servía en tal iglesia y aquí. Si yo amara a Dios, amaría las almas a Dios. Y termino con esto. Si yo amara a Dios, superaría y enfrentaría todo problema que venga a mi vida, con la conciencia de saber que el Señor está purificando mi vida a través de las pruebas. Por eso Pedro dice en 1 de Pedro capítulo 4 versículo 12, amados, no os sorprendáis del poco de prueba que os ha sobrevenido como si algunas cosas extrañas os aconteciesen, sino gozaos, dice, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si yo amara a Dios, amaría su palabra, ¿no es la verdad? Si yo amara a Dios, amaría estar en su presencia. Si yo amara a Dios, amaría a los perdidos. Es más, daría con compromiso a la obra misionera, porque a veces se nos olvida después de la conferencia misionera el compromiso que hicimos a la iglesia del Señor para sostener a la obra misionera, ¿sí o no, hermanos amados? Si yo amara a Dios, enfrentaría cualquier tipo de problema que venga a mi vida, sabiendo que la vida cristiana está llena de montes, de valles, de gozo, pero también de momentos de lágrimas donde el Señor está purificando mi fe y obrando para bien y para la gloria de Jesús. Amén. ¿Se queja usted cuando tiene problemas? Renega, se enoja, se desalienta, o en amor al Señor viene de rodillas y le dice, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo, Señor. Sácame de este conflicto, de esta batalla en mi vida cristiana. Con mucha pena tendríamos que decir, que lamentablemente tendríamos que decir como el apóstol Pedro le dijo al Señor Jesús, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo, Señor. Sabes que te fallo. Sabes que me equivoco. Y sabes, Señor, que soy tan frágil como cualquiera. Y caería sobre mis rodillas diciéndole, Señor, restaurame por favor. Que el Señor nos ayude el día de hoy, hermanos, a amarle como debemos de amar. Vamos a orar, inclinen su rostro.